La noticia es... Primero la noticia y después vamos con el portal oficial del gobierno del Perú, el peruano. Congreso aprueba que policías y militares sean juzgados en fuero militar policial por delitos de funciones. La iniciativa obtuvo 52 votos a favor y será enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación tras rechazarse una reconsideración. Vamos a leer puntuales, ¿ya? Porque, perdón, esto se debió poner así. Mm, Cosas puntuales también, porque no vamos a hacer lectura de toda la burocracia, ¿no? Proceso en un solo fuero. Como saben, hay investigaciones tanto en la justicia ordinaria como en la justicia, si es policía, por los policías, y si es militar, pues por los militares, ¿no? Y a veces el proceso se hace tan largo que perjudica al policía, en el caso final, si es pues, inocente, o, o si pues sí es culpable, ¿no? Pero, ¿por qué hay dos justicias, ordinaria y militar? Pues, eso es lo que han cambiado ahora. De acuerdo con el dictamen, ningún efectivo de las fuerzas del orden podrán enfrentar procesos penales simultáneos en la justicia ordinaria y en el fuero militar policial. En ese sentido, se establece la obligación de que los jueces ordinarios archiven las investigaciones en curso cuando los hechos se hayan asumidos por las justicias castrenses. O sea, una vez que el Poder Ejecutivo proclame la ley, eh, todo lo que están siendo investigados, pues pasan al foro militar policial, ¿no? Cambios en definición de lesa humanidad. El Congreso aprobó además modificaciones al Código Penal. Uy, ¿qué pasó? ¿Lo han reiniciado? No sé. Bueno, voy a ponerlo así porque no quiero que se vea la propaganda. Esto no. Acá. Respecto a las definiciones de crímenes de lesa humanidad, la propuesta sustenta con el congresista Fernando Rospigliosi busca delimitar el alcance de este concepto de la legislación nacional en la relación con hechos ocurridos en décadas pasadas. Sin embargo, la parlamentaria Ruth Luque cuestionó la medida y advirtió que podría contravenir estándares internacionales establecidos por la Corte Penal Internacional. En esa línea, integrantes del Bloque Democrático Popular anuncian que evalúan presentes acciones legales contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revertir los efectos de la norma. En mi opinión, si hemos firmado un acuerdo en la Corte Penal Internacional, que se respete, porque pues por las puras no hemos firmado, ¿no? Pero más aún de eso, más allá de eso, diría que se respete primero la Constitución. Si la Constitución ampara algo, una ley no debería sobrepasarse a esa Constitución. Para eso, el Tribunal Constitucional debería verificar si la ley está bien o no, ¿no? Y que pues finalmente la deroguen eh, en caso la ley diga algo en contra de lo que la Constitución demanda. En este caso, en este cambio penal, ¿no? En este cambio de definición de lesa humanidad. Sanciones más severas que esto, a ver, vamos a leerlo primero. El nuevo marco normativo incorpora penas de entre 20 y 30 años de prisión para policías y militares que colaboren con organizaciones criminales aprovechando su cargo. Asimismo, se establece la cadena perpetua en los casos en que dicha participación derive directamente en la muerte de una persona. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había formulado observaciones relacionadas con la proporcionalidad de las penas y de la delimitación de competencias judiciales. No obstante, el Pleno del Congreso desestimó estos cuestionamientos y ratificó la reforma tras rechazar una consideración que obtuvo 58 votos en contra. A ver, simplemente con esto, ¿por qué la llamarían procrimen, tío? Si le están dando una pena, si le están dando la pena máxima a aquellos policías que son vinculados a organizaciones criminales. A ver, ¿qué que te diga los pros o los contras? Vamos con ambos, pero Ya, vamos, vamos por los pros primero, ya. Vamos a hacer con los pros. Primero lo pero, bueno y luego lo maldito. ahora con lo del peruano, ¿ya? Congreso aprueba cadena perpetua para policías y militares, bueno, ligados a crímenes. Eso es lo que acabamos de leer, ¿no? Si lo quieren leer, pues está Y el en el peruano. peruano. Vamos a los pros, ya. ¿Cuáles serían los pros de esa ley? Porque, o sea, decir que es una ley,
mala o buena, para decir que es mala o buena tenemos que analizar si es los pros y los contras. Ay, Aquí espérate, favorece. me falta algo más adicionar. En eh, este portal de Pasión por el Derecho, que lo pueden encontrar, aprueban en segunda votación que policías que cometan delitos en prevención e investigación del delito sean juzgados por el fuero militar, policial. Acá te resume las propuestas de ley y los cambios en el Código Penal. eh, Acá, o sea, te dice textualmente, ¿no? Artículo 2, artículo 65, después en artículo 2 puntualmente cada uno, si lo desean leer, léanlo. Está acá en Pasión por el Derecho, pero quiero resumirlo con esto de acá. Solamente, solamente acá, ya. Modifica el artículo 2 del título preliminar de Código Penal Militar para implicar y precisar el concepto de delito de funciones. Establece expresamente que para las Fuerzas Armadas también constituye delito de funciones la conducta cometida durante acciones militares. Incluye a la Policía Nacional cuando actúe en acción de prevención, investigación, bueno, en actos de función a su cargo, ¿no? Modifica el nuevo Código Procesal Penal para evitar que un miembro hecho sea investigado simultáneamente por la justicia, o sea, no sea investigado solamente en ambos, justicia ordinaria y justicia militar policial, sino solamente ya policial militar. Y aumenta la pena para militares y policías que integren colaboraciones con organizaciones criminales, pudiendo llegar a cadena perpetua en los supuestos casos más graves, como ya leímos, si ocurre algún asesino. Y si están vinculados, pues peor, ¿no? Vamos. bueno, el problema es de que esa ley favorece mucho a los militares. Vamos a ver primero el contra mejor, ¿ya? Lo malo Sí, mejor. no sé. Vamos a lo malo. ¿Cuál es lo malo de esa ley? Uno, que viola los derechos internacionales, que es, que es los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que todo derecho que tienen las personas es derecho a vivir. Delito tanto como homicidios, lesiones, por ejemplo, qué sé yo, desapariciones, ¿no? Que en diversos eh, gobiernos se han realizado, como por ejemplo el caso de las protestas que hubo muertos, ¿no? Por parte de los policías, ¿no? Esos tipos de, ¿cómo se llama? De delitos, ¿no? Deberían hacerse hechos y realizados, ¿no? Por la justicia ordinaria en sí, y no por un fuero militar. ¿Por qué? Porque si se hace un fuero militar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo clásico que pasa en Tío, lo ahí que... yo tengo pros y contras, ¿ya? No, pero diga, ¿cuál es lo clásico? Imagínate que tú eres un militar. Tú vas, estás apaciguando una revuelta, ¡pum!, matas a alguien, de casualidad. Y al matar a alguien tienes que irte ¿a qué? A un juicio para que ahí recién te vayas preso o no. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué existe en lo militar? Camaradería, No, hermandad, o que militar apoya militar, o todo lo que dicen como tronco común. apadrinamiento. Muchos militares están apadrinados, ¿no? Con otros que tienen altos cargos. Y tú sabes cómo sacar el Perú, ¿no? Oye, hazme este favor, padrino. Sabes que he tenido este problema. No sé, ya, ya, te la voy a dar porque existe. Y es O porque sea, hay. porque hay, y porque la corrupción está inmersa en todo. Pero te voy a dejar terminar, porque también tengo, o sea, tengo lanzas a favor y en contra, ¿no? Otro punto que se tiene que ver es de que dejas de protegido a la población civil. Si un delito se comete, pues sea un policía o militar, tiene que ser enjuiciado. El civil, la persona, el ciudadano común, tiene derecho a ejercer su justicia. Si hay un muerto, y imaginemos que hay un muerto que, por ejemplo, que tu amigo se muera, ¿no? Entonces, si tú quieres tener justicia por tu amigo, pues esa persona tiene que ir a la cárcel, la que ha cometido el asesinato.
¿Sí o no? No estando en un proceso en el cual tú ni siquiera tienes ni voz ni voto, porque tú tampoco no vas a entrar. Tú no vas a ser partícipe del enjuiciamiento de ese militar o esa persona policía. Solamente vas a ser un espectador, porque prácticamente es lo que se está diciendo, que seas un espectador ante lo que se va a cometer en el proceso legal de lo militar, no de lo ordinario. Entonces, sabemos que en el proceso militar hay mucho, pero muchos huecos, muchos vacíos, en donde el cual de una u otra forma se puede lavar las manos y archivarlos. Dejas de protegido a la población. O sea, uno ya nunca va a poder ir a una marcha, que me parece que está bien, porque acá la población, las marchas pacíficas las convierten en una batalla campal, ¿no? Pero de todas Claro, maneras, ¿no? claro, aún así no deberían haber muertos. No debería haber muertos Aún así, aunque, pero, a ver, tío, no necesariamente una bala te puede matar, una piedra te puede matar, ¿no? claro, una piedra te puede matar, así como también una Un lacrimógena te perdigón, puede matar. ¿no? Así lo mataron al muchacho, ¿no? Hay un muchacho que creo que le había matado en una de las protestas. Inti Brian ahí. Creo que Inti Brian, creo. Con balas de salvo. Creo que no, él lo mataron no con una lacrimógena, sino con balas de salvo. Pero de todas maneras, pues, ¿no? Esas balas tampoco no deberían ser tan letales, ¿no? Y fueron letales. Claro, si apuntan directamente y muy cercanas, sí son letales, ¿no? O sea, Sí, sí son perforan. letales. Y otro punto es que lamentablemente ese tipo de ley es inconstitucional a nuestra constitución. Es inconstitucional. Está en contra de la constitución política del Perú. Ahora que Bueno, el, ahí lo tiene, no sé, siento que ahí lo tiene que evaluar el, ¿cómo se llama el esta? Tribunal El Constitucional lo tribunal, tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque el en tribunal realidad constitucional. eso de la impunidad hacia los militares, eso ya era recurrente ya en otros gobiernos. Gobiernos pasados ya el Tribunal Constitucional ha dicho que no. Y ahora en este año lo han aprobado, pues eso me parece muy, bueno, es un jugarretas de este Congreso del Diablo que está ahorita Que ya dejó de gobernando, legislar, ¿ah? que ya Ya dejó de dejó de, legislar, pero eso fue su último legislamiento. tiene, sí, una de sus últimas, sí, tiene 2 mesecitos no, ya un mesecito nomás ya de vagancia ya, entramos ya a julio ya. Tenía mes y medio de vagancia, ya terminaron la semana pasada de legislar. Entonces, ¿qué es lo que está aquí llevar en contra? Mira, hay violación a los derechos humanos, violación a que ejerces tu justicia, violación a lo que es la constitución, desprotección a los civiles, que en realidad debería haber protección a los civiles, y bueno, corrupción, porque va a haber varios casos de marchas y estoy totalmente, no espero que haya, ¿no? Yo tampoco, por favor que no. pero va a haber, porque lamentablemente estamos en un gobierno que el Congreso está hasta las patas, en el cual va a haber un muerto y la familia de los muertos no va a poder recurrir a la justicia, porque va a tener que esperar que el fuero militar diga algo. Y si ese señor, esa persona, está apadrinado con una personalidad mayor, sea un comandante o un general por tanto policial como militar, entonces no va a haber justicia para las personas. La justicia se lo van a pasar por tú sabes dónde. Saludo a la bandera, digámoslo así, va a ser un Sí, saludo a la bandera. saludo a la bandera. Un saludo a la bandera espectacular. Señor, ¿y los pros? Y ahora ya dije los pros, bueno, ya digo los contras, ahora los pros. Pucha, pero sacar pros es muy difícil de algo que está medio mal, pero bueno, voy a intentarlo. A ver. Ah, no, y uno contra más. Y este es un ejemplo. A ver, mira, vamos a apuntar. Justamente lo que le pasó al chico de 17 años que se murió en la comisaría. Es uno de los casos que puede pasar. Ahorita está pasando,
ahorita están pasando. Los policías que supuestamente, eh, bueno, dice que el chico se suicidó. No lo creo, la verdad. A ver que se han pasado de la raya los policías, porque hay que ser un poquito más veraces en esa parte. Hay policías que se pasan de la raya. Bueno, más que los estadounidenses no creo, Sí, hay policías y militares pero que sí se hay. pasan de la raya. Sí, hay locos. Hay locos y hay tremendos locos. Ya bueno, Y hay uno suelto que ha querido ser ministro del Interior, ahí, tiene ahí tienes un apellido loco, Humala. pues. Ahí tienes tu loco, pues. Ah, mi Ahí, loco. ahí tienes tu loco, pues. Bueno, el problema de los pros es que, como te digo, más pro sería respaldar a la fuerza militar, ¿no? En sí, ¿no? Para que no haya tantos estos casos de que tanto se le acusa a la policía o a los militares en poder usar sus armas contra personas que son del mal vivir, ¿no? A veces hay que también ser veraces en esto, que personas del mal vivir enjuician a estos policías de un maltrato a estos criminales, ¿no? Y al final esos policías salen perjudicados, ¿no? Entonces, supongo que esa ley podría respaldarlos a ellos, ¿no? A estos policías que, en el cual ya no necesitan ser enjuiciados por esas personas que están denunciando, sino por su fuero militar o policial. Y eso es respaldar a la policía y a los militares de bandas criminales que quieren acusarlos, ¿no? De maltratos o de homicidios, ¿no? Que pueden ocasionar debido a un enfrentamiento entre las dos fuerzas, tanto lo criminal como las fuerzas de la justicia. Es el único pro que podría encontrar. Que de facto es justamente por lo que sacan la ley, ¿no? Eh, no diría blindar, sino como que darle un respaldo, ¿no? Como mencioné, un respaldo a Claro, las y entre policías esos estatales. argumentos también sacan de que la justicia ordinaria no entiende las doctrinas militares, ¿no? Militares y policiales. Eso es Ahora, algo bueno, cierto. quería, y ahora, ¿puedo Sí, hablar? sí, habla si quieres. Ahora, a ver, mira, por ejemplo, como te dije al principio, ¿no? Y te dejé hablar. No puedo estar en contra de lo que mencionas, porque es cierto. O sea, eh, he conocido gente militares, tengo familias militares, no puedo ser ciego. He pasado por instrucción militar, he estado dentro de un cuartel, no puedo decir que puedo ser ciego ante ello, pero, pero se puede ver corrupción de menores. Bueno, yo vi de menor escuela, obviamente nunca estuve en papeles y eso, ¿no? De eso no lo puedo asegurar, pero hemos visto en muchos noticieros, por ejemplo, en el caso de Donaire con el tema de los petróleos, que ha habido corrupción en gran escala con los militares y que sigue habiendo, seguramente sí, pero si hay delincuentes sueltos por justicia ordinaria, la, la efectividad creo que va más allá, la efectividad de la justicia va más allá si es un fuero militar o un foro ordinario, porque corrupción va a haber, y corrupción va a haber en la justicia ordinaria también. ¿O acaso no pagan también a jueces y fiscales para que ciertos delincuentes salgan, a pesar de que a luces mataron personas? Eso no quiere decir que no quite que el foro militar va a ser limpio de polvo y paja, no, no, para nada, ¿no? Va a ser también más de lo mismo, porque la justicia en el Perú es frágil, es muy frágil. Ahora, algo que remarcaría también es que eh, yo no considero que en su totalidad los militares y los policías en su pensar está matar a los civiles, ¿no? Que eso no lo has dicho tú, no estoy poniendo palabras en tu boca eso, pero, pero
es como decir, no, no, es como de algunos que dicen, no, los militares solamente matan personas, los policías solamente matan personas. No les instruyen primero para eso, ¿no? Y Bueno, segundo, si los al carros, policía no. claro, pero estamos hablando en contexto de guerra, ¿no? O sea, Ah, al militar. Por eso justamente los militares no deberían salir a las calles, ¿no? Porque ellos están entrenados justamente para, para guerra, no para contacto civil. A lo que voy es que eh, a lo que voy es que ellos no los entrenan a matar. Cuando ocurren casos de asesinatos o ocurren casos de algún afectado, bueno, afectado sería decirlo muy, muy suave, ¿no? Pero cuando ocurre algún muerto en estos actos, eh, no diría aislados, pero de que ocurre, ocurre, pero no ocurre en masa. No es que paramos viendo noticias de que policía mató tal, policía mató tal, policía mató tal. Y, y segundo, a ver, así como se le da el favorecimiento a la policía, la pena que se le da al policía también es drástica, ¿no? Si en caso el policía está, en caso el policía está involucrado. Eso en primera instancia. En segunda instancia, después de eso, que haya corrupción, esa es otra cosa, ¿no? O sea, por más que me diga que la ley, por más que me diga la ley de que el policía merece cadena perpetua, pero en el foro militar le dieron libre, eso es corrupción, pues, ¿no? Pero esa es otra cosa, porque en la ley aguanta todo, pues. Como te decía, en justicia ordinaria también ocurren actos de corrupción. Y con el tema de Tribunal Constitucional, lo van a evaluar, tío. Lo van a evaluar. Y justamente por eso han cambiado con el tema de lesa humanidad, ¿no? Algunos a nombres. ver, claro, yo te pregunto, ¿tú quién crees que sería más afectado, los policías o los militares? Ah, los policías o los militares, no, los policías o los civiles, ¿no? Los policías militares o civiles, ¿no? No, los policías o los militares, ¿quién estaría más afectado ¿Con esta ley o con...? con esta ley? Yo creo que los policías, porque ellos al final tienen contacto con los civiles, ¿no? Los militares. Sí, los que más afectados serían los policías. Bueno, pero esto también da pie a que los militares puedan o tengan permiso de matar ciertos en enfrentamiento con narcotráfico, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que esta ley surgió bajo lo que pasó justamente en el Brain, que mataron a los universitarios que estaban ahí. Ya, sí, sí me acuerdo. Ya, justamente pasó por eso, pues. Mataron a esos universitarios pensando que eran narcoterroristas, pues al final no fueron así. Por ejemplo, ya, me dices que al final no era así. Si la justicia revela que no tenía ninguna implicancia con narcotráfico, ¿qué es lo que se merecen estos policías? Cárcel, ¿sí o no? Los que no eran policías eran militares. Bueno, militares, cárcel. Es que ese es el problema, pues. El problema es que, ¿por qué cárcel? ¿Qué no me vas a decir que merecen la pena de muerte, no? No, tampoco pena de muerte, ¿no? Pero el problema es que, a ver, pongámonos justo en la situación de un militar, ¿no? Imagínate que tú eres militar, estás ahí en el Brain, donde tú sabes que hay actos terroristas, ¿no? Hay terroristas ahí. Vas, estás con tu arma ahí, y de la nada ves una reunión 2 de la mañana, en el cual personas no deberían estar ahí, rondando por ahí. ¿Tú qué piensas primero qué cosas que son? Que están terroristas acampando, ¿no? ¿Y qué es lo que primero que vas a hacer? Puta, es que en zona roja, bueno, yo no pienso como militar, ¿no? Pero en zona roja, Pero pues, tío, ponte en fácil. el lado, ponte como un militar, piensa como un militar. ¿Qué harías tú? No lo vas a dejar pasar, ¿no? No, claro que no. Vas a cumplir órdenes. ¿Y cuáles son Bueno, esas órdenes en esa zona? pero Aniquilar sí, pero no creo que la primera orden sea matar a todos, porque si no, en ese caso entrarían a con los tanques y terroristas, no, helicópteros, a ¿no? los terroristas
a estos terroristas que están en el Brain, que portan armas militares de guerra, la gran mayoría, ¿no? Si se le puede capturar vivo, está bien, pero también si le puede capturar muerto, Tío, pero entonces en ese caso, fácil, la FAP, la Fuerza Aérea, bombardea esa zona es que que no puedes considere bombardear. prioritaria. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque existen poblados ahí. Ese es un Ah, problema. entonces, ok. No puedes. Estarías matando a civiles y a terroristas así por así. No puedes hacer eso. Pero entonces, ¿cómo sé yo que son civiles o terroristas, no? Y ahí Porque viene, también hay tribus cocaleras que no necesariamente son terroristas. O no son sea, terroristas. cultivan hoja de coca, mas no crean cocaína. Claro. Y ese es el problema de esa ley. El problema de esa ley es de que surgió bajo el asesinato de esos muchachos. Cosa que no digo que está mal, mal o bien. Yo no estoy ni a favor ni en contra porque se tiene que analizar muy bien. Y no soy un experto del análisis político, ¿no? Pero este, hay casos que en realidad sí debería estar bien que se haga un fuero militar y hay otros casos que no. Hay otros casos que no. El chico, por ejemplo, esto de los 5 universitarios, obviamente no tenía que haber sido por justicia ordinaria, sino por fuero militar. Y este chico que murió en la comisaría, ese sí tenía que haber sido por justicia ordinaria. Cosa que ha sido por justicia ordinaria, pero tambaleándose más o menos, porque hasta los testigos hasta el propio comisario, creo, Por muy pendejo, pues, porque, o sea, entre ellos mismos, o sea, a luz se nota que están opacando pruebas, pues, ¿no? exacto, estamos buscando pruebas. Y ahora peor, porque este caso acá del chico lo van a archivar, ¿eh? Acuérdate de mí, No, tío, lo van a pobrecito. archivar. ¿Por qué? Porque en realidad hay un policía que se le ha pasado la mano. Hay un policía que se le ha pasado la mano. Estoy más que seguro que hay un policía que se le ha pasado la mano. ¿Quién ha sido? No sé. Pero existen casos. Y hay casos en el pasado que hay personas que se le han pasado la mano. Eso no es reciente. No es reciente. Esa ley tenía que haber sido reformulada. Pero como todas las leyes, tío, a ver, es que, y muchas leyes han salido así, ¿ah? Lo hacen en tiempo récord y las aprueban en tiempo récord, ¿no? Y las Eso es lo promulgan en malo. tiempo récord. La formulan en tiempo récord. Eso es lo malo. No hay un filtro. Y entonces, cuando la ley ya está en ejecución, viene el Tribunal Constitucional, se toma sus meses y después de haber ya utilizado la ley, dan el sí o el no a esa ley, ¿no? Que bueno, así es el proceso burocrático en el Perú. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer? Porque esa ley, si ahorita está por el Ejecutivo. Y sabemos que el Sí, nadie Ejecutivo, tiene que decir esta ley con número tal en el peruano, ya está, ¿no? sí, el Ejecutivo ahorita está solamente como un mimo ahorita. No, pero como un títere. Está solamente para firmar, ¿no? Firma, no revisa. Ahorita está el Ejecutivo así. Firma, no revisa. Porque Balcás está mal. ¿Qué hacemos ahora con esa ley? Revisarla, tío. O sea, se puede pulir, porque hay cosas que me gustan, como las sanciones a los policías más severos, porque, a ver, cualquiera, no necesariamente que sea policía o militar, cualquiera que esté involucrado con actos criminales, tiene que ser juzgado drásticamente. Y si eres parte del Estado, pues peor, ¿no? Cadena perpetua. Es que está bien, o sea, en realidad lo que debería ser más endurecimiento es a las leyes para castigar a los criminales. No darle una carta blanca a los militares para que puedan abrir fuego a diestra y siniestra, policías y militares. Eso no es la solución. La solución era engruesar más estas penas
a los criminales, quizás cadena perpetua, quizás, por ejemplo, como hacen otros países, ¿no? Por ejemplo, como en Salvador, ¿no? Lo tratan como si fuesen animales. El gran problema del... Pero Salvador también ha firmado en la acta esta de Perdón, había un mosquito. asesino de moscas. Había un mosquito que está todo fastidiado. Está bueno, tío. El Salvador, este, también es parte del foro este de... Sí, pero el problema de El Salvador es que no ha ratificado los derechos humanos. Solamente los tiene ahí. Lo que hace Bukele es mantenerse al margen, ante lo que puede y no puede hacer. Y así el Perú debería hacer lo mismo. Debería Bueno, hacer lo mismo. justicia, ¿no? Justicia ordinaria y justicia militar. Ok, entonces, estamos en una posición neutral. En realidad debería ser sí, neutral, pero... O sea, ¿tú qué opinas, señor Warren? Pero ya le dije mi opinión, pues, señor. No, pero ¿tú qué opinas con respecto al caso? Yo lo que acabo de decirles, ¿no? O sea, no me importa si son militares, policías, todos deberíamos ser juzgados. Incluso creo que los que están en el Estado, así como congresistas y cualquier otro funcionario público, debería ser juzgado con mayor severidad que un civil. Como decía nuestro caballito ganador Spa, ¿por qué al civil se le castiga drásticamente y al funcionario público se le trata con cierto cuidado ante una... O sea, ¿por qué un funcionario público tiene más favorecimiento que un civil? ¿Por qué al civil se le castiga, por ejemplo, cuando dice, ¿no? Carlos Espada, ¿por qué se le castiga quitándole su licencia de conducir? Y al servidor público, ¿no? Esas entre comillas, se le trata con cierto favorecimiento. ¿Pero Yo tú qué creo, opinas de los derechos humanos? Porque el problema de aquí en Perú son los derechos humanos. claro, es un gran delimitante, pues porque, a ver, ahorita estamos, como mencionaste en el stream pasado, estamos en una crisis. Y ¿Ya? después de esa crisis está cómo nosotros ejecutamos nuestras leyes. Lamentablemente nuestras leyes son frágiles contra los delincuentes y aún más frágiles cuando hay casos de corrupción. Entonces empecemos por ahí, pues, ¿no? No, pero bueno, ya. Corrupción no lo vas a poder, no lo vas a poder, No, jamás, sí, era votar por Carlos Spa, tío. No, 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 ya. ya, corrupción, ya, imagínate que la corrupción es imposible ya de casi ya de curar. Es una enfermedad que todo país lo tiene. La verdad sí. Pero, Tú me estás diciendo de frente al Tratado de Derechos Humanos. sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Tú qué opinas si Perú se desafilian del pacto? A ver, hay dos opciones, ¿no? O China o Estados Unidos. ¿Por qué China, Estados Unidos? Porque ninguno de los dos está con ese pacto. No, Estados Unidos sí está. No, sí, pero no ha firmado. No ha ratificado. O sea, sí lo ha firmado, pero no lo ha ratificado. Ah, el ¿Ah, sí? problema sí, es que el problema de los derechos humanos es que derechos humanos te hace uno firmar y luego ratificar. Son dos procesos que haces. Al firmar, tú estás haciendo que tus ciudadanos puedan cumplir con los derechos humanos. Pero al ratificarlos, es de que no solamente los derechos humanos se cumplen para los civiles, sino que también se va a cumplir para toda la justicia en su totalidad. Estados Unidos lo ha firmado, No, mira, pero mira, acá no, me dice que sí, que no ha firmado ni ratificado todo lo que sepa sí lo ha firmado, pero no lo ha ratificado. Porque Bueno, justamente, por eso te pongo ese ejemplo. Bueno, bueno, te pongo el ejemplo, o seríamos un Estados Unidos o seríamos un China. ¿y eso estaría bien o mal?
yo no veo que la gente se mata en Estados Unidos ni tampoco en China. Yo no veo que los militares y los policías salgan, que ocurre que por policías que cometen, policías y militares que cometen abuso de autoridad, o como acá ha pasado con este policía que se le pasó la mano, hayan Yo solamente opinando que se le asesinadas. pasó la mano. Eso no estoy segura. Ok, ok, ok. No En son ese pruebas. hipotético caso, entonces, me corrijo, que se le haya pasado la mano, pues podrían haber muertos, ¿no? Pero yo no veo, como dije en un principio, a policías y militares que se dediquen a matar a personas. Esa no es su labor. Claro. Y tú mismo estás contestando. Entonces, ¿por qué nosotros no nos desafiliamos de Pacto San José? En el caso de que lo hiciésemos, no es de la noche a la mañana, es un proceso bastante largo. Y además está bajo votación del resto, creo. Pero deberíamos hacerlo. Nuestro país está en crisis. Nuestro Porque país mira, está en o sea, a ver, ¿quién es el que nos mata? ¿El policía? Eso es lo que yo voy, ¿no? ¿Quién es el que nos sale a matar en nuestras calles? ¿El policía o el delincuente? crisis. El delincuente nos viene a matar, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no somos severos con el delincuente y por qué somos tan severos con la policía? Hace poco, hoy en la mañana vi, por poner un ejemplo, ¿no? En la mañana vi a un pata con su arma caminando en Emancipación, cerca del Metropolitano, y los serenos no podían hacer nada porque, a ver, una que el sereno, una que el sereno solamente detiene, no te lleva a la comisaría, lo mantiene ahí, y segunda que el sereno no tiene armas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ir en contra del pata que está así, ¿no? Le quitó la llave al policía que estaba, al sereno que estaba en su moto, y lo dejó invulnerable, ¿no? En su moto. No lo mató, pero ahí. A ver, ¿se le puede cruzar un cable a esa persona? No digo que porque se le cruzó, porque se le podría pasar un cable a esa persona ya va a matar a alguien, pero se le puede pasar y alguien tiene que ir en contra, alguien tiene que, ¿cómo dice? Bueno, detenerlo, ¿no? Alguien tiene que allanarlo, ¿no? Tiene que reducirlo, pero no tenemos leyes ni siquiera que amparen al policía, pues. Y ese es el problema, esta ley que han sacado no ampara a los policías militares, sino que solamente, ¿cómo se dice? Pero sí Hacen, puede, pero sí le permite al policía dispararle al pie, herirle, para reducirlo. claro, o sea, sí, está bien que lo reduzcan. El problema es de que los derechos humanos se van a meter. Claro, claro, claro. Y cuando los derechos humanos se metan, porque como te dije, te he dictado los contras por algo. Y es que lamentablemente la barrera en donde el cual se está vulnerando tanto la protección de la ley civil como también que los militares o policías, principalmente los policías, ¿no? Sí, sí, sí. Hagan su labor, pues es la parte de los derechos humanos. Y lo he recalcado, los derechos humanos protegen al civil. Los derechos humanos protegen a la persona. Y está bien, tienen que proteger a las personas. Pero hay ahorita, en este momento en el Perú, lamentablemente los derechos humanos es el obstáculo principal. Y te digo algo, bueno, al comienzo justamente hablé de si hemos firmado, pues hay que hacer respetar esa firma, ¿no? Y en segunda, nuestra constitución por encima de eso. El problema es Entonces, que, sí, el problema es que los denunciantes son los familiares de los delincuentes. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que el policía haga su labor? bueno, y en el caso de los militares, si van a atacar a esta zona, los de los derechos humanos van a defender a los narcotraficantes porque son civiles, ¿no? También, pues. O curioso, ¿acaso los policías y los militares no son humanos también? O sea, Ese derechos humanos es policías y militares y civiles y cualquier persona, ¿no? ese es un tema controversial, pues te digo. Perú tenía que
haber firmado, pero no ratificado el pacto de San José. Hay varios países que no han ratificado y tienen leyes severas y están bien. Salvador no la ha firmado, pero no lo ha ratificado. Y eso tenía que haber hecho Perú. Lamentablemente estuvimos en un gobierno donde el cual, no sé si fue durante el gobierno de Toledo, creo que se firmó, que se ratificó, perdón, donde el cual le dio la ventaja a los delincuentes en hacer lo que se dé la gana. Incluso creo más antes, ¿no? Porque si no hubiéramos sido más severos con los terroristas que capturamos, ¿no? Claro. Entonces, en conclusión, esta ley no sirve. No Claro, sirve para nada. si al No final, sirve. si al final hay un pacto, una firma que tenemos que respaldar, pues no. No, pues claro, pero no te digo los derechos humanos, la ley queda Ya, pero desactivada. entonces, ¿por qué le llaman procrimen? Lo que le dicen pro crimen es debido a que bueno, por el pensamiento del lado civil, ¿no? A que Claro, no, van a parar al policía y al militar. ajá, O emparan sea, al ellos en policía su militar en pensamiento, las protestas populares. o sea, ellos en su cabeza creen que en las protestas el policía va a estar ahí para matarnos. No. En las protestas populares, si a ti, que tú estás protestando, te pasa algo, pues es bajo tu responsabilidad, ¿no? La ley no te va a amparar. O sea, la ley sí te va a amparar, pero Claro, pero dime tú, pero el proceso de justicia no la vas a llevar a cabo tú. claro, Ni pero tú, dime tú en qué protesta, a ver, han ocurrido muertos, ¿no? Pero dime tú en qué protesta el policía militar está para matarme. No, pues no. en realidad no te debería hacer. Pero es que No, acá o lo sea, que pero no entonces, ¿por debería. qué le llaman procrimen, pues? Ese es mi pensamiento, ¿no? De por qué le llaman procrimen si al policía y al militar no lo adiestran para matar al civil. Como tú mismo has dicho, Ocurren, polic- ocurren policías que matan, sí, pero son nombres, ¿no? Policía tal, técnico tal, capitán tal, esos. es que como te digo, cortan la libertad en la cual uno puede protestar amparándote a la ley que no te va a pasar nada. El problema es que las protestas acá son demasiado violentas. ¿Por qué? Porque la Ya. gran mayoría de personas, su objetivo principal de la protesta es ir al Congreso, en el cual no puedes ir. Pero eso siempre me ha llamado la atención. Y estamos desligándonos un poquito de este tema. Eh, si siempre están en contra del presidente, ¿por qué agarran la Bancay? Si deberían agarrar Girón de la Unión o Tacna para entrar a Palacio de Gobierno. No, es que ellos no pueden entrar porque está penado. Está penado por la ley, que no pueden entrar O sea, sí pueden agarrar a Bancay para llegar al Congreso, que normalmente lo hacen, ¿no? Sí, o sea, agarran a Bancay, ¿por qué? Porque es la avenida más larga y además es la avenida donde el cual se puede protestar de manera tranquila. Pero el objetivo de ellos no es que pasen por la Bancay, el objetivo de ellos es que vayan de frente a cómo se llama el Congreso. ¿Y cómo hacen para llegar al Congreso? En una protesta. Siempre agarran las avenidas que son conexas, no la principal que es la Unión, sino conexas en el cual ahí se pueden agarrar calles, así, calles, y así como una culebra llegar al Congreso, sin pasar a algunas avenidas principales. Mm. Pero ese no es el objetivo. ¿Por qué vas a llegar al Congreso? ¿Qué vas a hacer al Congreso? ¿Quemarlo? No, pues, si está penado por la ley es porque no puedes. Pero en toda protesta siempre hay movimientos como la CGTP, como las personas de movimientos sociales que incitan en la protesta a los que están protestando por la ley y los incitan a llevar al Congreso. Y siempre están así. Y por eso hay muertes. Por eso hay muertes, porque esto los incitan, hacen que los policías respondan,
Una vez que lo respondan, dice policía desgraciado, que tanto que esto que el otro, y ahí ocurre la matanza. Ahí ocurre la matanza. Hay también casos en el cual, por ejemplo, la última que hubo, que en San Martín nada más que hubo, que hay policías que fueron abusivos y le tiraron lacrimógenas de frente a los protestantes sin que ellos se fueran a un lado. Estaban en San Martín, porque hay policías abusivos también. ¿Me dices en Plaza San Martín o en el departamento Plaza de San San Martín? Martín, no, Ok. Plaza San Martín. En Plaza San Martín hay policías abusivos también. Sí, 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 de que hay, pero por eso, ¿no? O sea, ya, esos policías abusivos tienen nombres, ¿no? Pero utilizan el término estos policías como, bueno, eso es un tema ya político, ¿no? Como utilizan para, Por eso este llaman procrimen, lo llaman procrimen porque controlan a las fuerzas del orden para que ellos puedan tener un control de la población. No se le llaman procrimen, porque parecía como si estuviese en un gobierno autoritario, cuando en realidad no estás en un gobierno autoritario.